Escucha esto con atención. Hay momentos en la vida en que la desesperación parece asfixiar cada suspiro, y las preguntas clavan sus garras en el corazón, imponiendo la duda como un velo impenetrable. En esos instantes, cuando el silencio divino parece más elocuente que 1000 palabras y el camino se tiñe de incertidumbre, muchos llegan a creer que han sido abandonados, que la gracia se esfumó sin dejar rastro. Sin embargo, el Altísimo nunca prometió que el sendero de la fe sería sencillo o libre de zozobra. Lo que sí prometió fue su compañía inquebrantable, su presencia aun cuando lo tangible falle y la mente se rinda al desconcierto. No es señal de debilidad reconocer que el corazón tiembla bajo el peso de las circunstancias. Las sombras que cubren el panorama pueden sugerir que lo alto se ha retirado, pero la historia muestra que, en los mayores abismos de la oscuridad, la luz eterna se revela con una intensidad que desafía toda lógica. Si las dudas golpean sin piedad, es porque tu espíritu ansía respuestas que van más allá de lo humano. Es ahí donde la fe se eleva como un faro en la tormenta, negándose a ceder ante la confusión, recordándote que el silencio divino puede ser la antesala de una intervención transformadora. Quien atraviesa estos desiertos de incertidumbre, cargando preguntas que arden en cada parte del ser, descubre que su alma se ve confrontada con una decisión crucial: dejarse abatir por el peso de las circunstancias o aferrarse al amor que, aunque no se vea, palpita con constancia. Ese amor, que se expresa incluso cuando los cielos parecen cerrados, desafía cualquier idea preconcebida de lo que el poder divino debe ser. No es que el Altísimo se esconda para castigarte, sino que, en la penumbra, te invita a profundizar, a romper con las fórmulas fáciles y a descubrir un nivel de intimidad con lo sagrado que no se explica en manuales ni se adquiere en victorias triviales. Este mensaje es un grito de esperanza. Aunque las dudas quieran devorarte, aunque la noche parezca interminable, no hay sombra que frene el amanecer del amor eterno. Cada lágrima es contada, cada clamor encuentra su eco en la soberanía divina, y cada paso que das en medio de la incertidumbre revela la fortaleza de un corazón que se rehúsa a sucumbir. No temas explorar tus preguntas más hondas, ni temas al silencio. En la sinceridad de tus desvelos se oculta la semilla de una fe más madura y de una confianza inquebrantable en aquel que, aún sin hablar, lo dice todo con su sola presencia. Mis queridas hermanas, cuando las dudas se alzan como muros infranqueables en tiempos oscuros, y parece que la voz de Dios se aleja en un silencio desgarrador, es en esos momentos cuando tu fe se pone a prueba con mayor intensidad. No creas que el Altísimo se ha desvanecido, ni que su fidelidad depende de tus circunstancias. Es justo en la incertidumbre cuando Él revela su poder de formas que tus ojos humanos aún no pueden ver. Imagina que, en medio de la penumbra, cada duda que surge en tu mente se convierte en una puerta que te impulsa a buscar con más pasión la presencia divina. No temas cuestionar. No temas derramar tu corazón en oración. Porque Dios no se ofende con tus preguntas. Al contrario, Él ve en cada una de ellas la oportunidad de responder con su verdad y de sostenerte con su gracia. Piensa en el profeta Elías, en aquel instante de desaliento cuando clamó al Señor en soledad, creyendo que era el único que aún le servía. Es en ese filo, donde la desesperanza roza el alma, que el Altísimo susurra con ternura que no estás abandonada, y que en su soberanía, Él sigue tejiendo un plan mucho más grande de lo que tus temores te permiten ver. Cuando sientas que tus fuerzas se agotan y las tinieblas de la duda amenazan con consumirte, no cedas ante la desolación. Es en el crisol de la adversidad donde la fe se fortalece, donde comprendes que la fidelidad de Dios se eleva por encima de cualquier circunstancia, recordándote que incluso la noche más oscura cede ante la aurora de su misericordia. Si en medio de tus batallas internas te cuestionas por qué Dios no responde, considera que tal vez Él está obrando en silencio, puliendo tu carácter y forjando una esperanza inquebrantable. Esta fragilidad que sientes es la materia prima con la cual el Altísimo moldea una confianza más profunda, una certeza que trasciende el entendimiento humano y ancla tu alma en la roca inamovible de su amor. Recuerda a Job, quien perdió todo y se vio inmerso en una tempestad de dudas,
pero descubrió que, al final del dolor, el Señor se reveló con una majestad que superó toda explicación. En cada lágrima que viertes, hay una semilla de fe esperando germinar, una declaración silenciosa de que la gracia divina es suficiente incluso cuando las fuerzas terrenales se agotan. Mis queridas oyentes, no permitas que tus dudas se conviertan en cadenas que te aíslen de la voz de Dios. Deja que sean el puente que te obliga a acercarte más a su trono, a escudriñar su palabra con fervor. No temas que tus preguntas invaliden tu fe, pues el Señor abraza cada duda y se complace en responder con su inquebrantable verdad, haciéndote ver que su luz brilla incluso en la noche más densa. Considera que tus dudas pueden ser la chispa que enciende tu espíritu de oración, la fuerza que te lanza a los pies del Altísimo con un clamor sincero. Cuando el peso del silencio parezca insoportable, recuerda que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la confianza en que Dios siempre tendrá la respuesta perfecta en el momento oportuno, aunque tus ojos no la vean de inmediato. Al transitar estos tiempos oscuros, no veas la incertidumbre como señal de que el Altísimo se ha apartado. Más bien, entiende que Él te está llamando a sumergirte con valentía en el misterio de su soberanía. Este llamado es una invitación a perseverar, a proclamar que aun cuando las nubes oculten el sol, detrás de cada duda, se perfila la fidelidad de un Dios que jamás te dejará a merced de la noche. Hay momentos en los que la fe parece desgastarse ante una oscuridad abrumadora, y las dudas se convierten en una tormenta interna, pero conviene recordar que las preguntas que nacen en medio de la angustia no son una señal de debilidad, sino una invitación a profundizar en la verdad eterna. Cuando la mente se llena de incertidumbre, existe la oportunidad de explorar los cimientos de la fe y descubrir que las respuestas de lo alto poseen una fortaleza mucho mayor que el rugido de las dudas. La experiencia del silencio divino puede ser devastadora, especialmente cuando el corazón clama de forma desesperada y no percibe respuesta. Sin embargo, el silencio no es abandono. En la quietud se fragua una obra mayor que solo se percibe con el tiempo. Al enfrentar la sensación de que todo se ha detenido, se adquiere la perspectiva de que Dios sigue obrando en la penumbra, puliendo el carácter, enseñando la paciencia y demostrando que su mano no se retira ni un instante. La mirada humana tiende a medir la fidelidad divina según las circunstancias, pero la fe verdadera se fortalece precisamente cuando esas circunstancias parecen contradecir la esperanza. El alma se eleva por encima de lo visible cuando se aferra a la convicción de que Dios es bueno incluso en los valles más oscuros. Este despertar interior conduce a una confianza que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Hay quienes, al verse rodeados de adversidades, cuestionan su propia valía y se preguntan si Dios los ha olvidado. Sin embargo, la esencia de la prueba no radica en el castigo, sino en la forja de una fe inquebrantable. Los grandes testimonios nacen de las arenas más difíciles, y las dudas bien gestionadas se convierten en la base de un futuro lleno de convicciones sólidas. Cuanto más espesas son las tinieblas, mayor es la oportunidad de que la luz se vuelva evidente. La razón humana busca explicaciones rápidas a lo incomprensible, pero las Escrituras muestran que las respuestas divinas no siempre llegan envueltas en lógica terrenal. En la historia de quienes han experimentado la cercanía de Dios en medio del dolor, se revela que lo sobrenatural responde cuando las fuerzas humanas se agotan. Estas experiencias confirman que las dudas, lejos de destruir la fe, la empujan hacia una madurez que no se alcanza en la comodidad. El orgullo se desvanece cuando, en los tiempos oscuros, se descubre la fragilidad de lo humano. Es en ese despojo que el Altísimo revela la grandeza de su poder. Las dudas, entonces, se transforman en un puente hacia la humildad, obligando a depender de la gracia y no de las propias capacidades. Este acto de rendición abre puertas que la autosuficiencia había sellado, permitiendo que la palabra divina se convierta en lámpara para el camino. La perseverancia es la clave que desbloquea las respuestas anheladas. Aferrarse a las promesas, incluso cuando todo parece contradecirlas, es un gesto que el cielo honra con provisión y revelación. Cuando las interrogantes asedian el corazón, se descubre que la constancia en la búsqueda conduce a una intimidad más profunda con el Creador,
y cada duda superada abre paso a un nivel superior de comunión espiritual. Hay un misterio escondido en la incapacidad de comprender los designios de lo alto. Las preguntas no deben verse como enemigas de la fe, sino como escalones que llevan a una mayor comprensión del amor divino. Quien se atreve a cuestionar con honestidad y reverencia, encuentra respuestas que superan la expectativa humana. Las dudas bien canalizadas se convierten en un impulso para avanzar, para seguir adelante incluso cuando la lógica pide rendirse. La noche más oscura siempre da paso al amanecer, y las incertidumbres más profundas se desvanecen ante la revelación de que el amor del Altísimo permanece inquebrantable. Toda persona que atraviesa este camino de sombras y dudas, si persevera, descubre la fuerza de un Dios que siempre está presente, incluso cuando susurros de incertidumbre se levantan en el espíritu. En esa verdad radica la esperanza que transforma la duda en un testimonio de fe viva. Cuando el silencio de lo alto se hace presente, no se trata de un abandono sino de un espacio donde se gesta algo mucho más profundo que la mente humana pueda comprender. Esa aparente ausencia de voz puede ser tan devastadora como un desierto que se extiende sin fin, llevando a cuestionar si acaso las súplicas se han perdido en el vacío. Sin embargo, allí, en esa quietud que parece desgarradora, se está forjando una obra que solamente se percibe al transcurrir el tiempo. Cada instante sin respuesta es una mano invisible que moldea el carácter, puliendo la paciencia y enseñando a depender de un amor cuya fidelidad no se mide por las apariencias. El silencio divino, lejos de ser una señal de indiferencia, se convierte en el lienzo sobre el cual se dibuja la madurez espiritual. Descubrir que Dios obra aún cuando las voces terrenales no encuentran réplica en lo celestial abre la puerta a una fe que no se sustenta en lo que se ve o se oye, sino en la certeza de que lo invisible es mucho más real que cualquier tormenta que sacuda el corazón. Cuando parece que todo se detiene y el eco de la oración no encuentra respuesta, la lección cobra vida. Allí se cultiva la humildad que reconoce los límites humanos, y se enciende la chispa de una esperanza que se rehúsa a morir. Ese silencio no es olvido, sino el crisol donde los anhelos se purifican y el alma aprende a amar a Dios por quien Él es, más allá de las respuestas inmediatas. Cuando las circunstancias parecen contradecir cada promesa que se ha atesorado en el corazón, surge la tentación de medir la fidelidad de lo alto a partir de lo que se ve o de lo que se experimenta en el presente. Ese es el filo donde la confianza puede tambalear, donde la mente pregunta con fuerza si acaso la fidelidad divina depende de que las cosas marchen bien. Sin embargo, la esencia de la fe se refuerza precisamente cuando todo indica lo contrario, cuando la vida parece anunciar una derrota y la esperanza lucha por sobrevivir en un ambiente hostil. Allí, en medio de esa encrucijada, se encuentra la oportunidad de afirmar con convicción que lo invisible es más real que los desastres que los ojos contemplan. Los grandes relatos de la palabra evidencian esta realidad. El peregrinaje no siempre se construye sobre caminos llanos, ni las historias de redención se desarrollan en escenarios donde todo es fácil. De hecho, es en el crisol de las pruebas más intensas, cuando la meta parece difuminarse y cada día se vuelve un peso, que lo alto se alza con mayor fuerza para demostrar que el amor eterno no está sujeto a las curvas caprichosas del destino. Esa aparente contradicción, esa tensión entre lo que se vive y lo que se cree, se convierte en el motor que impulsa a buscar una confianza más profunda y a descubrir que la fidelidad divina no depende de los resultados inmediatos, sino de una verdad que trasciende cualquier informe adverso o circunstancia devastadora. Al dejar de mirar únicamente las evidencias externas y al aferrarse a la convicción de que lo alto no miente ni engaña, el alma se eleva por encima de la tempestad y encuentra una paz que no se explica con razonamientos humanos. Esa certeza que nace en medio de la adversidad actúa como un ancla invencible, recordando que el Altísimo sigue presente y no se conmueve por la turbulencia pasajera. Las circunstancias podrán rugir con ferocidad, pero la fe genuina descubre que detrás de cada tormenta asoma la eterna promesa de un amor inquebrantable. Aquello que parece contradicción, lejos de debilitar la confianza,
La impulsa a florecer con una fortaleza indómita, proclamando que el amor no se mide en triunfos aparentes, sino en la perseverancia de un Dios que sostiene aún cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Cuando la voz interior se quiebra y uno se pregunta si acaso el Altísimo ha olvidado su nombre, el alma se sumerge en un silencio que parece desgarrar la esperanza misma. En esos instantes, cada segundo se vuelve un pulso doloroso que late con la incertidumbre de no saber si lo alto sigue presente, o si, por alguna razón inexplicable, ha abandonado el sendero. En la confusión, las preguntas brotan como un río desbordado. ¿Habré hecho algo que me alejó de su gracia? ¿Acaso no soy digna de su mirada? El corazón se siente como un mendigo a las puertas del cielo, clamando por una respuesta, un susurro, algo que evidencie que el amor eterno no se ha esfumado. Tal experiencia no es un castigo, sino el crisol donde se forja la conciencia de que la fe nunca tuvo que ver con méritos humanos o con la ausencia de problemas, sino con la certeza de que, aun en la más densa oscuridad, el Altísimo extiende su mano. Cuando uno se siente rodeado de adversidades y la soledad parece alzar muros impenetrables, el Señor no se mantiene distante, por crueldad o indiferencia. Su aparente lejanía puede ser, en realidad, el lienzo sobre el cual pinta una nueva dimensión de su fidelidad. Quizá la persona que se siente al borde del abandono está siendo llevada a un nivel mayor de comunión, donde las respuestas no siempre llegan con un estruendo celestial, sino a través de pequeñas señales que trascienden la lógica. Allí, en el filo del agotamiento, cuando la mente sentencia que nada tiene sentido y que todo se ha desmoronado, nace la oportunidad de reencontrarse con la esencia de la fe. Esa esencia no se basa en haber hecho algo para merecer el favor divino, sino en reconocer la gracia que se derrama a pesar de las flaquezas, a pesar de las caídas, y a pesar de que los ojos humanos no perciban una salida evidente. Cada situación que parece empujar al abismo resulta, en la soberanía del Altísimo, un canal para reafirmar que su amor no se define por el aplauso del mundo, ni por la carencia de obstáculos, sino por la promesa inquebrantable que ni el paso del tiempo, ni las circunstancias pueden anular. El quebrantamiento interior puede llegar a ser tan intenso que uno se pregunte si su valía fue extraviada en algún recoveco del trayecto. Sin embargo, es justo en ese susurro que clama en la noche cuando el cielo responde, aunque no siempre con la inmediatez ansiada. A veces, la respuesta surge en un amanecer que, lentamente, tiñe de luz los días grises. Otras, en un encuentro fortuito que enciende la chispa de la esperanza. Y en ocasiones, en el simple recordatorio de que, más allá de las sensaciones, la verdad divina permanece inmutable. El alma que se siente olvidada descubre que la atención de lo alto jamás se aparta, que cada lágrima es recogida, y que en cada palpitación hay una llamada a confiar más, a rendirse de manera genuina, y a reconocer que el amor supremo no depende de nuestras percepciones, sino de la esencia de aquel que es fiel por naturaleza. Lejos de ser el fin, la experiencia de sentir que se está rodeado de adversidades y cuestionando la propia valía es un punto de inflexión, una antesala para comprender que la palabra del Altísimo no está sujeta a los vaivenes de la lógica humana. Cuando todo indica que no hay respuesta, la fe madura encuentra su clímax, entendiendo que el silencio no es el fracaso del amor, sino un puente hacia una comunión más profunda, hacia la certeza de que, en su tiempo, Dios se muestra con una fuerza que despeja cualquier rastro de duda. Quien atraviesa este valle sale fortalecido, con la convicción de que si algo se pierde en el camino, son las falsas seguridades, mientras la esencia de la fe florece con un brillo más intenso y un corazón renovado en la certeza de que el Eterno no desampara jamás. Las voces internas que susurran, "No hay salida", se intensifican en la oscuridad, cuando el horizonte parece haber desaparecido y la fe se halla suspendida en un abismo de incertidumbre. Es allí donde la mente cuestiona si el amor que tantas veces se proclamó es algo tangible o meramente una ilusión reconfortante. El ser humano tiende a buscar explicaciones lógicas que otorguen sentido a cada adversidad, pero cuando todas las puertas se cierran y los argumentos se agotan, el alma se enfrenta a la verdad desnuda de su propia fragilidad.
En esos instantes, la duda no es un enemigo, sino un eco que llama a derribar los dioses falsos que se construyeron en el corazón, aquellas seguridades que en su momento parecían indestructibles. Quien se ha apoyado en sus propias fuerzas y ha levantado altares a la autosuficiencia, descubre, en el umbral de esa noche densa, que sus fortalezas son apenas castillos de arena. Las tormentas del dolor y la confusión golpean con furia, y cada certidumbre fabricada se resquebraja. Sin embargo, de entre los escombros emerge una oportunidad insólita, la de ver cómo lo alto revela su poder de manera silenciosa y soberana. El instante en que el alma colapsa se convierte en el escenario perfecto para que una voz suave, distinta a todo el ruido mundano, despierte la verdadera convicción de que el Altísimo sigue allí, aguardando a quien se atreva a soltar el control. Por más que la mente exija respuestas claras y busque culpables que expliquen la crudeza de cada tropiezo, la esencia de la fe se nutre en la admisión de que no todo se entiende de inmediato, y que la verdadera sabiduría está en confiar incluso cuando las lógicas terrenales se desfallecen. Ese acto de rendición no es resignación, es la valentía de reconocer que la visión humana es demasiado limitada para abarcar los designios de lo eterno. La duda, esa misma que a veces aterra y consume, puede convertirse en la chispa que encienda un anhelo más profundo de buscar la luz verdadera, de adentrarse en un diálogo constante con el Creador que, aunque parezca callar, jamás ha permanecido indiferente. Crecer en medio de la penumbra es más que una metáfora, es un llamado a transformar cada pregunta angustiosa en el combustible que impulsa a escudriñar las promesas que lo alto ha susurrado desde siempre. Los testimonios de quienes han atravesado estos abismos confirman que la tiniebla no anula la bondad divina, sino que la exalta. Cuando todo se oscurece, la fe cobra un fulgor radical, alimentado por la certeza de que el Dios que venció la propia muerte puede manifestar su poder en la brecha más profunda de nuestro ser. De esa manera, la duda deja de ser un espectro que persigue la mente y pasa a ser el empuje que arroja al creyente a los brazos de aquel que, aunque no responde según nuestras expectativas, siempre sostiene con un amor insondable. No existe experiencia más transformadora que verse obligado a reconocer que lo que se daba por sentado ha perdido su valor, que las soluciones y los planes se hacen cenizas ante la magnitud de los cuestionamientos. Y no hay victoria mayor que la de encontrar, al otro lado de ese colapso, la mano invisible que no deja caer. En ese colapso interior, la persona descubre que su dependencia no es un signo de debilidad, sino de fe madura, y comprende que cada duda superada es un escalón hacia una comunión que trasciende lo terrenal. Esa comunión no se apoya en lo que se ve, sino en la realidad de un amor que trasciende tiempos y silencios, y que se hace patente en la perseverancia de un corazón que se niega a renunciar a la esperanza. Cuando el corazón ha sido herido por la aparente lejanía de lo alto y la mente se sumerge en un oleaje de incertidumbre, es común querer encontrar culpables o explicaciones que alivien el desasosiego. Sin embargo, esta búsqueda puede convertirse en un laberinto donde cada camino parece cerrar, y cada respuesta se diluye en más preguntas. Allí, en la tempestad del conflicto interior, emerge la posibilidad de mirar más allá de las sombras y descubrir que, incluso en lo inexplicable, el poder divino sigue vigente. La razón humana ansía entender cada detalle, pero no siempre logra abarcar el propósito mayor que el Altísimo traza en silencio. A veces el porqué no se revela en lo inmediato, sino que se abre paso de forma sigilosa, como un rayo de luz que irrumpe en la noche más oscura. El deseo de control, de creer que podemos moldear las circunstancias con nuestras fuerzas, se quiebra ante la vastedad de lo invisible. Cada vez que el mundo se tambalea y nuestros cimientos parecen inestables, el carácter genuino de la fe se desenmascara. No es aquel que proclama certezas en la calma, sino aquel que se aferra con fiereza al Señor, cuando todo indicio terrenal se esfuma. Ese acto de dependencia, que a ojos externos puede lucir como debilidad, se transforma en una declaración ardiente de valentía. Es proclamar: no comprendo el porqué de este dolor, ni la razón de tanto silencio, pero sigo anclándome a la esperanza de que lo alto no me suelta.
Descubrir que la victoria sobre la duda no siempre consiste en una respuesta clara y concisa, sino en la voluntad de caminar incluso con preguntas abiertas, provoca un giro profundo en la percepción de lo divino. Se entra en un territorio donde lo intangible cobra una nueva dimensión y donde la falta de respuestas inmediatas se convierte en la argamasa que afianza la fe. Cada lágrima y cada clamor son parte de un diálogo que trasciende las palabras, un lenguaje del alma que admite su impotencia, pero que presiente que hay una mano invisible sosteniéndola. No se trata de minimizar el dolor ni de negar la dureza de la realidad, sino de elegir creer en un amor que permanece fiel incluso cuando parece incomprensible. En ese salto de fe, el silencio de lo alto deja de ser ausencia y se erige como un llamado a la persistencia, a la disciplina de la oración y a la determinación de no rendirse. En lugar de atemorizar, el vacío impulsa a que el espíritu se eleve, buscando encontrarse con lo sagrado en un plano donde el raciocinio y la lógica terrena no pueden llegar. Es allí donde el corazón halla consuelo al entender que, pese a la falta de explicaciones, el amor supremo permanece invariable. Cuando por fin se da ese paso y se asume que no todo se entenderá de manera inmediata, se libera la presión de imponer nuestra voluntad sobre los designios de lo alto. La confianza deja de ser una moneda de cambio basada en resultados y se convierte en una declaración genuina de adoración. El sufrimiento, lejos de definir una derrota, se perfila como un escenario en el que la presencia divina se despliega de manera sutil y maravillosa. Cada día que se avanza en esa oscuridad que parece eterna, se acrecienta la certeza de que, más allá del muro de silencio, la mano del Altísimo no se retira ni un instante, y así, el creyente emerge más fuerte, con un fuego que arde en lo profundo, y que ningún vendaval puede apagar, una convicción que se eleva por sobre toda circunstancia y proclama que las tinieblas no tienen la última palabra. El corazón se resiente cuando las fuerzas se agotan y cada pregunta arde como un fuego incesante que parece consumir la esperanza. En esa tensión en la que la mente razona que todo es inútil, se revela un espacio sagrado donde la fe demuestra su verdadera esencia. No es un sentimiento pasajero, ni una emoción que depende de los vientos favorables. Es la convicción honda de que más allá de los tropiezos, late un propósito que excede las visiones limitadas del entendimiento humano. Se alza así la oportunidad de contemplar la fragilidad propia y decidir si el alma se rendirá a la oscuridad o se abrirá a una luz que, aunque silenciosa, no deja de brillar. En la fatiga de cada duda y en la rutina que parece vacía, se esconde un misterio. Lo alto no es indiferente, sino que a veces guarda silencio para forjar un espíritu más resistente que el acero, más puro que el oro. Si el camino pareciera cubierto de sombras, no es porque la gracia se haya disipado, sino porque la mirada se centra con demasiada insistencia en los obstáculos y no en la presencia que camina al lado. Cuando todo esfuerzo parece insignificante, el susurro divino se vuelve un llamado a no ceder, a aferrarse a esa llama que habita en lo profundo y se niega a extinguirse. La fe genuina no se mide en la ausencia de dudas, sino en la perseverancia que decide creer aún sin ver. Cada tropiezo, cada murmullo que advierte de una supuesta derrota, puede convertirse en el eco que obliga a volver la vista hacia arriba y recordar que hay un cielo observando con amor infatigable. Ese amor no se fundamenta en las circunstancias, ni se quiebra ante la adversidad. Es un amor eterno que, aunque no se muestre con estruendo, sostiene cada paso, sanando los vacíos y transformando la angustia en un anhelo profundo de cercanía con lo sublime. La razón insiste en preguntar, ¿por qué continuar cuando todo indica lo contrario? Y la respuesta brota desde la fibra más íntima del ser. Porque se ha descubierto que la verdadera batalla no se libra en el plano de lo lógico, sino en el espacio interior donde florece la confianza absoluta en un Dios que no decepciona, aunque los tiempos parezcan eternos. Esa elección, la de seguir esperando y esperando, es lo que desnuda las pretensiones y deja en evidencia la necesidad de una fuerza superior. No se trata de negar la realidad de la duda, sino de trascenderla, de adoptar la convicción de que, al fin de la noche, el sol se alzará con mayor esplendor. En la persistencia de creer, a pesar de los silencios y los sucesos que claman lo absurdo,
Se revela que la fe no es mero optimismo, sino una llama avivada por la certeza de que lo alto no ha abandonado al caminante, que cada lágrima es contada, y que en el albor de un nuevo amanecer, las respuestas que tanto se anhelaban tienen su origen en una gracia que superó toda lógica. Allí, entre los escombros de los planes humanos, late la promesa de un Dios que obra sin descanso, y la decisión de confiar se erige como un estandarte que declara: mientras haya un latido en el pecho, hay un pacto que sostiene el futuro. Es fácil caer en la tentación de pensar que las interrogantes que brotan en medio de la angustia son enemigas de la fe, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Las preguntas, los cuestionamientos y las dudas que emergen en los momentos más oscuros pueden transformarse en peldaños que llevan a una comprensión más profunda de lo divino. En la palabra se aprecia que quienes se atrevieron a levantar su voz y exponer sus inquietudes, lejos de ser rechazados, fueron recibidos con una respuesta que, tal vez no en forma inmediata, terminó por revelar la grandeza de un plan mayor. No es el silencio el que mata la fe, sino el miedo a enfrentarlo. No es la duda la que destruye la esperanza, sino la falta de voluntad para empujar más allá de los límites de la lógica. Cuando uno mira con atención la historia de hombres y mujeres que atravesaron valles de desolación, se descubre que las preguntas bien canalizadas han impulsado la búsqueda incesante de la presencia del Altísimo. En vez de agrietar el cimiento de las convicciones, esas dudas se convirtieron en el impulso para clamar con más vehemencia, para escudriñar cada promesa hasta el tuétano, y para abrazar la certeza de que la mano divina no se acorta. Así, lo que parecía una grieta en la fe, acaba siendo un cauce, por el que fluye una revelación fresca, capaz de fortalecer el alma y forjar un testimonio de solidez inquebrantable. No conviene ver las dudas como abismos insondables, sino como invitaciones que exigen un salto de confianza hacia lo alto. Por difícil que resulte, cada vez que las fuerzas humanas se revelan insuficientes, se abre paso a la posibilidad de que el Dios soberano muestre una faceta desconocida de su amor. Las preguntas dejan de ser simples reclamos y se convierten en ruegos sinceros, en confesiones de debilidad que reconocen que la ayuda no puede venir de las propias fuerzas, sino de aquel que sostiene el universo con un amor que trasciende toda comprensión. En ese diálogo íntimo entre el ser humano y la eternidad, las dudas se alzan como interlocutoras francas, sin temor al reproche, convencidas de que si el Altísimo ha de manifestarse, lo hará aunque la mente no alcance a descifrar su respuesta de inmediato. Y es justo allí donde crece la semilla de una fe madura, que no depende de los resultados ni de la ausencia de problemas, sino de la identidad de un Dios que permanece inamovible en medio de las tribulaciones más agudas. Las preguntas, entonces, no son la tumba de la confianza, sino las herramientas que la esculpen, haciéndola lucir con un brillo aún más luminoso bajo la oscura noche de la incomprensión. Uno comprende, con el tiempo, que las interrogantes no deben ser temidas, sino exploradas con reverencia y paciencia. Cada cuestionamiento puede ser la antesala de un descubrimiento glorioso, de un panorama donde las respuestas divinas se filtran de manera impredecible, quizás en la calma de la oración o en el susurro que sigue al clamor desesperado. De esta manera, la fe no solo sobrevive, sino que se eleva a alturas insospechadas, testimoniando que el Creador sigue en control y que incluso las tinieblas encuentran su límite cuando la luz eterna decide revelarse. Cuando la noche parece eternizarse y las fuerzas flaquean hasta sentir que la última luz se ha apagado, es justamente en ese umbral donde se revela la promesa de que lo alto nunca se ausenta ni permanece indiferente. Todo indica que el caos domina, y los silencios son tan abrumadores que pueden romper el aliento. Sin embargo, en lo más recóndito del ser, se enciende la chispa de una esperanza que se niega a morir. Esa llama no nace de las circunstancias, sino de la certeza de que, aunque el entendimiento humano no logre descifrarlo, hay un amor que sostiene, un plan que trasciende los fracasos y un propósito que no se quebranta ante ningún viento adverso. El quebrantamiento que acompaña a las dudas, lejos de ser la tumba de la fe, se convierte en el clima perfecto para que la gracia florezca con mayor intensidad. De la misma forma en que el árbol, presionado por la tormenta,
arraiga con más fuerza en la tierra, el corazón que se aferra a la esperanza divina en medio de la confusión, descubre niveles de fortaleza que antes desconocía. No es que el dolor se desvanezca inmediatamente, sino que cada herida se transforma en un recordatorio de la fragilidad humana, y a la vez en una evidencia del poder de un Dios que sigue escribiendo la historia más allá de lo visible. Cada vez que la mente insiste en rendirse, una voz interior despierta para recordar que este no es el final, que la incertidumbre no tiene la última palabra y que la búsqueda honesta, incluso en el valle más oscuro, lleva a una comunión que ilumina los recovecos de la existencia. La fe, puesta a prueba entre lágrimas y desalientos, no se reduce a la ausencia de problemas, sino a la tenacidad de confiar en que más allá de los callejones sin salida, la mano del Altísimo continúa trazando caminos de redención. Al aceptar que no todo se entenderá de inmediato y que el silencio también habla, la mente libera la necesidad de controlar los designios y se abre a la enseñanza de que la victoria no radica en la evidencia palpable, sino en la perseverancia que se aferra a lo eterno. Así, en medio de la oscuridad, el corazón deja de temerle a las preguntas y se dispone a abrazar el misterio, descubriendo que, a la postre, lo que parecía un abismo sin fondo, es el preludio de una experiencia de amor renovado que resplandece con un fulgor que desafía cualquier sombra. Que el paso del tiempo no apague tu decisión de seguir adelante, aun cuando las respuestas del cielo no lleguen en la forma ni en el momento esperados. Que cada duda se convierta en un latido de fe que se niega a morir, un testimonio de que tu corazón late por una verdad más alta que las sombras presentes. Aunque los valles oscuros parezcan interminables, hay una promesa que trasciende cada murmullo de incertidumbre. El amor de lo alto jamás te abandonará, incluso cuando tus sentidos se afanen por encontrar huellas de su presencia. Permítete soltar las cargas que han intentado sofocar tu espíritu, comprendiendo que no es tu fuerza humana la que te sostiene, sino la mano que te formó para un propósito mayor. Cuando el ruido externo se desvanezca y la soledad intente persuadirte de rendirte, alza la mirada y descubre que, en lo profundo del silencio, el Eterno susurra que tus lágrimas no han sido ignoradas. Cada paso que des con coraje es un testimonio vivo de que las tinieblas no tienen la última palabra. Sigue caminando con la seguridad de que, aunque las circunstancias clamen derrota, el amor que te ha guardado hasta hoy permanece firme. Que esta certeza arda en tu interior, que tu fe se alce indomable y que cada uno de tus días sea un recordatorio de que ninguna adversidad es suficiente para opacar la victoria que nace de creer. Que vayas en paz, con la esperanza tallada en tus huesos, y que tu determinación proclame que el silencio no anula lo divino, sino que realza la grandeza de un plan cuyo final glorioso excede la comprensión humana.